Y tenemos un poquitito hasta dónde nosotros vamos a llegar, ¿verdad? Con respecto a esta materia. Entonces, vamos a dar una introducción y vamos a complementar con la presentación que haga el ingeniero Alonso esta tarde. ¿Sí me pueden confirmar si se ve la pantalla, señores? Sí, Inge. Sí, profe. Bien, entonces conmigo van a estar desarrollando la parte teórica práctica. La solemos siempre acompañar a la teoría algunos ejemplos prácticos, de tal forma en que no sea muy aburrido, vamos a decirle, ¿verdad? Siempre ir relacionando un poquitito los conceptos teóricos con los prácticos. Entonces, de esa forma, vamos un poquitito viendo, para que sea un poco más amena, sea un poco más didáctica las clases. No sé si Franco Villalba levantó la mano, no sé si quiere decir algunas cosas. Buenos días, profe. Está Disculpe, Franco. fue un error. Ya. Ahí está, sin problema. Creo que la mayoría de los que van a estar hoy ya están, entonces voy a hacer una pasada de lista rápida. El día de la fecha. Ya voy a estar registrando eso y son las 9 por ahí. Antes de cortar de vuelta, ¿verdad? Vamos a hacer otra llamada para cerrar nuestra lista de las fechas. Recuerden que antes de iniciar con respecto a la asistencia es de carácter obligatorio. La dirección académica exige que haya una asistencia de por lo menos 70%, ¿verdad? Entonces, usted tiene que ir manejando un poquitito de esa forma, controlando su asistencia, ¿verdad? Entonces, tienen que participar un 70% por lo menos en las clases. Bien, vámonos un poquitito a nuestros programas, ¿verdad? Si se ve la pantalla, entonces, acá habla un poquito de la fundamentación de nuestro contenido que vamos a estar desarrollando ahora en la carrera de Ingeniería Civil y Electromecánica. Y esta materia responde a la necesidad de que los alumnos adquieran una sólida formación conceptual para el sustento de las asignaturas específicas y la evolución permanente de su contenido, ¿verdad? En función de los avances científicos y tecnológicos. Los ingenieros se caracterizan siempre, ¿verdad?, por ser un buen matemático y un buen físico, ¿verdad? Eso es lo que nos dice, la ingeniería siempre, ¿verdad?, es igual a físico más matemático más avance tecnológico, ¿verdad? Esta es más o menos la forma rápida de decir qué es ingeniería, ¿verdad? Primero, manejar la física para poder estudiar el comportamiento de los agentes físicos de la naturaleza, ¿verdad? Acompañar eso con una expresión matemática de tal forma que yo pueda decir lo lindo de esto se ve de esta forma, ¿verdad? Matemáticamente hablando, mido con esta magnitud, con estas dimensiones, con estas unidades, ¿verdad? Y por otro lado le incorporamos los avances tecnológicos de tal forma de que tengamos ciertas soluciones, ¿verdad?, en la vida cotidiana de las personas, ¿verdad? Nosotros siempre buscamos una solución más eficaz, eficiente posible para todas las sociedades, ¿verdad? Creo que buscamos siempre nosotros, ¿verdad?, como profesional ingeniero, o es lo que ustedes van a estar buscando para los profesionales ingenieros, ¿verdad? Entonces, de esa forma, ¿verdad?, van a ir dándole soluciones a las necesidades de las personas, ¿verdad?, o la sociedad, ¿verdad? ¿Sí? Buscando siempre construir algo nuevo. Y el objetivo del estudio de la materia, ¿verdad?, es contribuir a la formación del pensamiento lógico. Acá nosotros marcamos la diferencia en esto, gente. Una cosa es estudiar derecho, manejar las leyes, ¿verdad?,
y otra cosa es ver las leyes de tal forma que nosotros podamos utilizar para mejorar algo, ¿verdad? No es solamente castigar o cobrar, ¿verdad? Sino que buscar una solución a un problema que se pueda plantear, ¿verdad? ¿Sí? O que se pueda presentar. Entonces siempre buscamos soluciones a los distintos problemas que se puedan dar, ¿verdad? En la vida cotidiana de las personas. Entonces, eso es lo que el objetivo de la materia es, por un lado, es esto, ¿verdad? Generar un pensamiento lógico deductivo al estudiante, ¿verdad? De tal forma a ver las cosas un poco diferentes. Nosotros te van a conversar después de esto, una vez que aprenda la materia, pasan 2, 3 materias de la misma naturaleza, su pensamiento va a ser un poco diferente, van a ver un poco más, mejor las cosas, van a ser el famoso, de repente, un comentario simple era, no vamos a jugar fútbol, no analizamos, por ejemplo, de repente chocamos, nos golpeamos, pero no analizamos, eso más que nos duele y nos adaptamos y nos vamos, ¿verdad? Después de esto, ustedes van a ver que ir a chocar, yo sé que me va a lastimar, entonces buscaré la forma de no chocar al compañero, ¿verdad? Al compañero futbolista, ¿verdad? De tal forma no lastimarme, las cosas así, ¿verdad? Entonces hace que de repente genere una rueda de pensamientos diferentes, ¿verdad? Algo didáctico, ¿verdad? La misma cosa, ¿verdad? Van a ver ustedes que su vida cotidiana van a encontrar ciertos problemas diarios, ¿verdad? Y usted anteriormente quizás tenía una única forma de solucionar, la cual daba una solución, pero son soluciones temporales, ¿verdad? Pero hoy día ya van a estar buscando ciertas o otras soluciones de tal forma que esa solución sea de alguna forma o se extienda la solución o que sea una solución definitiva. Entonces van a pensar un poco diferente, ¿verdad? Un poco, van a ir viendo las cosas un poco distinto. Entonces en eso le va a ir ayudando, ¿verdad? Van a ir razonando las cosas, ¿verdad? De tal forma que vaya abriendo las mentes. ¿Para qué? Para que vaya entrando las materias que vienen después, ¿verdad? Que de repente le va a servir como materia base, ¿verdad? Para su profesión, ya sea electromecánico o civil. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros se incorpora, no es que nosotros, sino que es naturalmente, ¿verdad? Esta materia se incorpora dentro de la formación de un ingeniero. Nosotros tenemos algunos objetivos, ¿verdad? En el caso de la materia de análisis 1, tenemos algunos objetivos generales y objetivos específicos, ¿verdad? Por un lado, en cuanto a generales, es entender los conceptos básicos del cálculo diferencial e integral, ¿verdad? De una variable, en este caso particular. En análisis matemático, nosotros vamos a estudiar solamente funciones de una sola variable. Ahora, si estudiamos una función de 2 variables, vamos a ver que una de esas variables va a estar en relación a la otra variable. Entonces, finalmente, queda de vuelta la expresión final sobre la cual voy a trabajar en función de una sola variable. O sea que realmente la expresión está dada en forma de 2 variables, en la cual una es una variable independiente y la otra es una variable dependiente. Por otro lado, vamos a considerar problemas de evaluación de expresiones, optimización de funciones, ¿sí? En la cual vamos a trabajar muy fuertemente el área de las derivadas, ¿verdad? Para poder determinar en qué punto la función dada tiene un punto máximo, en qué punto tiene un punto mínimo, ¿sí? De acuerdo a cada caso, ¿verdad? Uno elegirá cuál es la mejor solución al problema, ¿verdad? Y también existirán valores intermedios, ¿verdad? Vamos a ir viendo un poquitito utilizando las integrales, cálculos de área, longitud y volúmenes, ¿verdad? También vamos a ir viendo seleccionar métodos instrumentales con el criterio para utilización de evaluar integrales, ¿verdad? Vamos a ver los criterios de evaluación, los tipos de evaluación, o cómo se resuelven las integrales, ¿verdad? Vamos a ver cómo se determina la pendiente de una curva, de una recta, ¿sí? Utilizar funciones. Y algún objetivo específico es determinar e interpretar conceptos como límite, ¿verdad? La idea es, la base del cálculo diferencial e integral es el límite. El límite es fundamental que usted lo estudie bien minuciosamente
porque se utiliza muchísimo en todas las materias que entra un poco de cálculo, ¿sí? Entonces, es importantísimo comprender los conceptos de límite, ¿eh? Entonces, yo le reitero, ¿verdad? Que el concepto de límite tienen que entenderlo a la buena o a la mala. Y ojalá que sea a la buena, ¿verdad? Es decir, leyendo, practicando, viendo y analizando minuciosamente, ¿verdad?, los conceptos de límites. Continuidad es un punto más del límite, es la aplicación del concepto de límite más el concepto de definición de una función, un punto, ¿verdad? Es una relación va un poco de la mano estos dos puntos. Derivada es la aplicación de un concepto de límite sobre la razón del incremento de una función sobre el incremento de la variable, ¿verdad?, en la cual debe cumplir ciertas condiciones ese incremento de las variables. E integrales es el antiderivado, ¿verdad? Es la antiderivada. Es la búsqueda de una función primitiva antes de haber sido derivado. Entonces, ustedes van a encontrar esta función sin que se haya derivado. O sea que la antiderivada, ¿verdad? ¿Sí? Por otro lado, es que lo que vamos a tener como objetivo es aplicar los conceptos de límite. ¿Para qué? Para estudiar continuidad, funciones crecientes, decrecientes, ¿verdad?, variables derivadas, integrales, ¿verdad?, para el análisis de comportamiento de funciones reales de una variable real, ¿verdad? Y por otro lado, determinar la solución del problema de optimización, ¿sí? Acá vamos a ver una cuestión muy importante, ¿verdad? Ver cuál es el máximo valor, el mínimo valor, en qué punto se da, si tengo un intervalo, cómo se analizan en ese intervalo, si la función es máximo, mínimo, en el punto intermedio o en los extremos. Razón de cambio, ¿verdad?, son algunas cuestiones que nosotros vamos a estar desarrollando, ¿verdad?, dentro de la materia, ¿verdad? Entonces, es importante manejar. Y esto, usted en la vida profesional, si maneja bien cálculo y maneja bien física, prácticamente todas las tecnologías nuevas van a poder interpretar fácilmente su funcionamiento, ¿verdad? Porque al saber física van a estudiar lo que es mecánica, óptica, van a ver lo que es electricidad y un poco, ¿verdad? Algunos conceptos básicos, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto que va a haber materias más profesionales dependiendo a la naturaleza de la carrera que elijan después, ¿verdad? Y van a profundizar algunos conceptos, ¿verdad? Y el análisis matemático le va a ayudar muchísimo para poder interpretar el comportamiento de ciertas funciones, ¿verdad?, ciertas máquinas, cierto equipo, ¿verdad?, o cierta estructura, ¿verdad?, dependiendo de cada caso, ¿verdad? Se van a ver, al tener la forma de escribir una expresión de forma matemática, a partir de ahí ustedes le aplican derivadas, van a encontrar un punto máximo, un punto mínimo, hacia dónde extracción, a qué parte de compresión y demás. Entonces, le va a ayudar muchísimo la parte de análisis matemático para determinar esos puntos, ¿verdad? Vamos viendo en materias profesionales después, y inclusive hay materias comunes, ¿verdad?, entre electromecánica y civil que igualmente tienen que analizarlo esto, ¿verdad? Bien. Entonces, esos son los objetivos que nosotros tenemos marcados dentro de la materia de análisis matemático. Por más que nosotros a lo mejor vamos a estar encarando un poco más desde el punto de vista matemático, sin darle en algunas partes todavía mucho concepto físico, pero seguramente vamos a estar induciendo siempre a ciertas aplicaciones físicas, ¿verdad? Para que sea un poco más comprensible, ¿verdad?, los conceptos que vamos a estar desarrollando en el tema, ¿verdad? Bien, entonces, estos serían algunos objetivos que tenemos marcados dentro de la materia. Y después están los contenidos que nosotros vamos a estar desarrollando. En este caso particular, entramos o arrancamos con la unidad 1 con funciones de una variable, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros vamos a desarrollar el concepto de función de una variable, pero ya vamos a ir viendo, ¿verdad? Primeramente, qué significan las variables, ¿verdad?, para poder comprender la función, ¿verdad? Si yo no entiendo qué es variables o cómo cambia esa variable,
tampoco voy a poder comprender lo que es la función y cómo cambian esas funciones. Y vamos a ir dando algunos conceptos de definición de la variable, dominio de variable y de función, rango también, ¿verdad? ¿Sí? Esto va a ser un trabajo conjunto de variable y función. Vamos a analizar. Sucesión, normalmente solemos dar una mini introducción nada más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después en análisis matemático 2 se vuelve a repetir lo que es serie, y para poder arrancar serie sí se da el concepto de sucesión, porque la serie numérica depende del concepto de sucesión numérica. Entonces, por esa razón no solemos dar con fuerza en análisis 1, pero sí en análisis 2. Solemos dar completo, ¿verdad? Pero inclusive tenemos dos unidades, ¿verdad? Serie de numérica y serie de funciones. Entonces solemos estudiarlo ahí. Clasificación de las funciones. Acá vamos a ver las distintas clasificaciones que se dan, ¿verdad? De acuerdo a si es funciones elementales principales o son funciones elementales directamente. Entonces, de esa forma vamos a ir dándole la clasificación pertinente. Después, algunos conceptos más, ¿verdad? Uso de valor absoluto. De hecho, que arrancamos con los conceptos de valor absoluto, ¿verdad? Cómo se representa la variable, valor absoluto, algunos conceptos, propiedades, ¿verdad? Porque esas propiedades de valor absoluto es importantísimo para poder hallar después la definición de límite. ¿Sí? Si no se entiende el que es valor absoluto, en el concepto de límite entra directamente, ¿verdad? Tenemos que entenderlo antes. Después, expresiones de la función dadas de forma implícita, explícita, ¿verdad? Directa e inversa. ¿Sí? Acá entra un poco las funciones trigonométricas inversas, ¿sí? Y directa, inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, y operaciones elementales con funciones suma, resta, división, multiplicación, potenciación y demás, ¿verdad? Entonces, vamos a tocar un poquitito a grandes rasgos todos estos. Quizás ya lo manejan de cierta forma, ¿verdad? Pero igualmente volveremos a repasar, digámosle, de tal forma a que quede bien claro, y que si de repente en algún momento dado, cuando desarrollaron, no se comprendió bien, tratemos de fijar un poco mejor ya los conceptos en esta unidad. Entonces, esta sería la unidad 1. La unidad 2 entramos directamente con límites. Límite de funciones de una variable real. Vamos a dar límite de una variable, límite de una función, ¿verdad? Sus definiciones, existencia y unicidad, ¿sí? Después vamos a dar algunos conceptos de infinitésimos, ¿sí? Infinitesimos, su definición, clasificación, comparación, ¿sí? Acá la parte de comparación normalmente será la última parte, ¿sí? La cual hacemos una comparación de un infinitésimo. Función infinitésima es aquel que tiende a cero, ¿sí? Aquella función que tiende a cero cuando la variable tiende a un valor dado, ¿verdad? Que puede ser cero, infinito o distinto de cero, un valor A. Y comparación es si ese infinitésimo tiende al mismo ritmo, ambos a cero o no, ¿verdad? Entonces vamos a ver la relación que existe. Existen algunos teoremas y definiciones que justifican esta parte. Operaciones elementales con límites de funciones. Vamos a ir viendo un poquitito los distintos tipos de límites, cómo se pueden resolver, ¿verdad? Su aplicación para análisis de continuidad de las funciones, ¿sí? Vamos a ver los puntos: funciones abstrosas, funciones discontinuas, funciones definidas, indefinidas y demás. Discontinuidad y tipos de discontinuidad que se pueda dar, ¿verdad? En unas cuestiones tenemos dos tipos, ¿verdad? Unos que se pueda solucionar de alguna forma, ¿verdad? Pueda determinarse el límite o se pueda subsanar, ¿verdad? Y otro no, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo esos puntos particulares. Bien, entonces esta sería la unidad 2, ¿verdad? Grandes rasgos, esos son los títulos más grandes que tenemos, y por supuesto, ¿verdad? Dentro de los distintos conceptos de límite entrarán los teoremas, ¿verdad? Corolario, teorema, observaciones, que vamos a ir explicando a medida que se va desarrollando los contenidos que se presentan. Después entran las funciones, la unidad 3, que es derivada de funciones de una variable real, ¿sí? Vamos a estudiar cómo se hallan las derivadas, qué representa la derivada, ¿sí? Hablando analíticamente y gráficamente, ¿verdad? ¿Sí? Cómo se obtienen las derivadas, ¿sí?
Entonces, eso vamos a estar desarrollando en la unidad 3. Y ahí dentro de esa unidad están lo que es algunas unidades correspondientes, ¿verdad?, a algunos teoremas sobre teoremas, varios, ¿verdad?, en la cual vamos a dar la regla del hospital, el teorema de Rolle, Lagrange, valor medio, ¿verdad? También vamos a estar desarrollando la parte de puntos críticos, extremos, valores puntos máximos locales, puntos máximos absolutos y demás, ¿verdad? Y también vamos a ver cómo se determina la concavidad, convexidad, punto de inflexión de algunas funciones. También vamos a ver asíntotas vertical, horizontal y oblicua, ¿verdad? De cómo se determinan las ecuaciones de esas rectas. Bien, entonces esta sería la unidad 3, ¿verdad? La unidad 4 entraríamos, así en la unidad 3, ¿verdad? Que es, ya mencioné, pero igualmente siguen ahí, ¿verdad? La unidad 4 entraríamos con integral indefinida. ¿Sí? Es la parte un poco más trabajosa de la integral, la parte de integral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque normalmente es la parte donde se desarrollan todos los métodos de integraciones que se dan, ¿verdad? Distintos métodos, cómo se hace la integral, ¿verdad? Después viene lo que es integral definida, donde sí ya entra directamente en los intervalos, ¿verdad? Si nosotros manejamos bien lo que es integral indefinida, en la integral definida es simplemente le damos intervalos. Por supuesto, existirán ciertos conceptos físico-matemáticos o geométricos, ¿verdad?, en la cual uno va a ir ya adquiriendo, o por lo menos vamos ya adoptando y explicando ya cómo funciona y cómo se resuelven esos problemas. Entonces, vamos a ir viendo eso, ¿verdad? Y la unidad 5, integral definida, ¿verdad? Como le dije, si manejamos bien la integral indefinida, normalmente la definida suele ser un poco más fácil, el trabajo suele ser más interpretar las regiones sobre las cuales se va a aplicar la integral, ¿verdad? Como por ejemplo para determinar área, longitud de curva, y así sucesivamente, ¿verdad? O cálculo de volumen, cuerpo de revolución, coordenadas cartesianas, paramétricas, polares, ¿verdad? Cómo se utiliza un poco, y lo que es cambio de variable, ¿verdad? Esta parte de unidad 5.5 figura cálculo de áreas y volumen de cuerpo de revolución en coordenadas cartesianas, paramétricas y polares. A veces no se da, ¿verdad?, dependiendo del tiempo que dispongamos, ¿verdad? Pero igualmente solemos repetir en análisis 2, porque ahí sí pasó una gran parte de este, ¿verdad? Para desarrollarse de vuelta ahí, ¿verdad? Entonces, normalmente se da otras aplicaciones más, y si no se da acá, entonces solemos repetir algunos contenidos, ¿verdad? La idea es siempre desarrollar, sino la ventaja de manejar eso es que de repente estoy yo en las dos materias, en análisis 1 y análisis 2, entonces si no se da en análisis 1, igualmente repetimos en análisis 2. ¿Por qué? Porque de repente hay ciertos conceptos que en forma indirecta ustedes van a estar utilizando en materias profesionales, y no queremos que vayan sin por lo menos haber visto, ¿verdad? No sé si entendieron o no entendieron, pero por lo menos sin que se haya desarrollado eso, ¿verdad? Queremos que pase de esa forma. Bien, entonces estos son todos los contenidos que nosotros vamos a estar viendo, ¿verdad? Y algoritmos computacionales no solemos tener tiempo, ¿verdad? Pero de repente solemos dar una pequeña aplicación de cómo se utilizan los graficadores, ya sea en la gráfica, en la calculadora en algunos casos, y en la mayor parte, en este caso el modo virtual facilita un poquitito, ¿verdad?, utilizar algunos graficadores y trazar sobre ellas las rectas tangentes, ¿verdad?, la curva, o identificar las regiones y demás. Entonces, de esa forma, ¿verdad?, un poco cumplimos esa parte. Pero en los presenciales, ¿verdad?, no solemos desarrollar uso de software. Normalmente ya no hay tiempo. Bien. Y después las evaluaciones, en este caso, ¿verdad?, el jefe de cátedra va a estar de vuelta repitiendo, ¿verdad? Normalmente nosotros tomamos 2 exámenes parciales escritos. En este caso, presencial. Los parciales ya a partir de este semestre de vuelta va a ser presencial, ¿verdad?, en nuestro caso por lo menos, ¿verdad?
ya está habilitado y es cuestión de programar nada más. La fecha de los parciales, el jefe de cátedra va a estar dando hoy, esta tarde, ¿verdad? También solemos dar un pequeño trabajo prácticos que suele ayudar un poquitito a mejorar el promedio de los estudiantes, ¿verdad? Para dar un poquito una mano. Por un lado, pedirle un trabajo práctico para que tipo auto exigirle a que vayan practicando o estudiando, el término correcto es estudiando, ¿verdad? La materia y de tal forma que puedan resolver los distintos problemas que se le dan. Y normalmente se da 40-40-20, 45-45-10, más o menos son los valores intermedios que se suele dar, ¿verdad? Entonces, de esa forma vamos a ver esta tarde, el jefe de cátedra va a dar esas instrucciones respectivas. Las bibliografías que nosotros vamos a estar utilizando para análisis 1, el libro base suele ser PIC 1, un libro bastante completito, ¿verdad? Con respecto a los conceptos teóricos que nosotros necesitamos que ustedes manejen. Entonces, está el libro de PIC 1. También hoy día tenemos dos libros que está colaborando bastante, ¿verdad? Con el libro de PIC 1 ¿por qué? Porque es un libro un poco más actualizado, tiene un poco más gráfica de colores, de repente da más gusto mirar, ¿verdad? Leer un poco más, ¿verdad? El libro de PIC 1 es blanco y negro y listo, ¿verdad? Pero tiene completamente todos los conceptos que nosotros necesitamos bien clarito, ¿verdad? Y el libro de Thomas es un libro bastante práctico en ese sentido, ¿verdad? Tiene también los conceptos teóricos, la mayoría de lo que tiene PIC 1 tiene también. Algunos puntos particulares, inclusive, tiene un poco mejor explicado lo que es George Thomas, para poder interpretar más fácilmente, ¿verdad? El libro de PIC 1 es un libro ruso, ¿verdad? Y es no tiene mucha vuelta para dar las cosas, ¿verdad? En cambio, George Thomas de repente deduce, por ejemplo, de alguna definición de parte en dos para poder entender un poco mejor, pero lo que está en PIC 1 es lo mismo, ¿verdad? Solamente que busca ser un poco más práctico de George Thomas. Y el Stewart también de la misma forma. Estos dos libros son prácticamente muy parecidos, casi lo mismo, ¿no? ¿Sí? Y después algunos libros más, como el libro de Demidovich también, que es un libro de descendiente ruso, aparentemente, ¿verdad? Muy parecido al libro de Pichul, no, pero tiene más ejercicio. Libro. Y después otros libros más que se pueden encontrar, el libro de Shaun, son libros, tienen menos teoría, pero tienen mucho más ejercicio resuelto y propuesto el editorial Shaun, ¿verdad? Entonces, de repente, para arrancar, si es que te gusta un poco más, que sea más práctico, entonces puedes agarrar un libro de Shaun, ¿verdad? Pero el libro de Piculó también, al final de cada capítulo, tiene una buena partida de ejercicio, ¿no? Más de 100 ejercicios tiene por capítulo, ¿verdad? Entonces van a tener tiempo para divertirse, ¿verdad? Bien, entonces algunas bibliografías básicas que nosotros solemos recomendar: el Spículo, el Thomas, Stewart y el de Midowich. Son los libros y algunos editoriales de Shaun. El libro de Shaun no solemos demasiado recomendar porque no tiene mucha teoría, ¿verdad? Tiene mucho ejercicio, pero no teoría. No, su teoría a veces resuelve como ejercicio, ¿verdad? Entonces no parecía ser un poco menos, no sé cómo le iba a decir, pero un poco menos serio, ¿no? Parece, en ese sentido, ¿verdad? Exámenes parciales, en este caso, ¿verdad? Tenemos dos parciales, ambos del mismo peso, ¿sí? Ahora, la distribución de peso, vamos a ver con el jefe de cátedra, normalmente parciales más trabajo práctico, ¿verdad? Y normalmente da esto el 100%, ¿verdad? ¿Sí? El 100%. Entonces, ambos, ahora lo que hay que definir, él va a definir hoy si este es 90% o 80%, ¿verdad? ¿Sí? Y acá va a ser o 10% o 20%, él va a definir hoy, ¿sí? En la presentación oficial, como jefe de cátedra, entonces queda a cargo de cerrar todos estos detalles, ¿verdad? ¿Sí? Y por favor pregúntenle si es que de repente no entienden bien.
solemos arrancar con esto y después en algunos casos recurrimos a este, ¿verdad? Segundo caso, 80-20, normalmente se propone un 90-10, ¿verdad? El tema de trabajo práctico 10% y 90% de examen. Eso es lo más clásico, suele ser. Bien, no sé si hay alguna consulta por ahí, se me está escuchando gente. No, profe, se te entiende muy bien. Bueno, si hay algunas dudas, gente, por ahí, hasta ahora, a excepción de Profe, las No, evaluaciones, que vamos a ir aclarando un poquitito con el jefe de cátedra con qué puntaje exactamente va a quedar, ¿verdad? Y eso vamos a plasmar en el planeamiento de clase que también se va a estar alzando en el clase. Sí, el muchacho iba a hablar así. creo que mi compañera quería hablar primero. Sí, profe, yo tenía una consulta. sí, ¿Es necesario tener así cuadernos diferentes con los dos profes? no, nosotros damos, yo doy una parte donde termino, ahí continúa el ingeniero, Alonso. Ok, gracias. Nosotros en la parte teórica solemos de forma secuencial. Yo le aviso a la mañana, llegué hasta tal parte, entonces la arranca a partir de ahí. Y el material que usamos, solemos usar el mismo material, ¿verdad? O sea que el año pasado con la pandemia trabajamos un poco de forma conjunta y preparamos este material para poder presentar, ¿verdad? Y el único material que tenemos bien de varios libros, hicimos uso del libro de Picoult como base y después complementamos con el libro de Stewart, el de Thomas y algunos otros libros más que teníamos a mano de forma digital, ¿verdad? Transcribimos una parte, otra parte copiamos una imagen, complementamos de esa forma. Entonces, el material que solemos usar, este PowerPoint es bastante completo para tener como base para su estudio. Pero, por supuesto, ¿verdad? No, ni un PowerPoint puede sustituir al libro. El amigo del estudiante de ingeniería debe ser los libros. Y las clases debe ser una guía, solamente utilizar como índice de estudio. Así tiene que ser. No, no hay que voy a estudiar el PowerPoint nomás y ya está con eso. No, terminó esa época. Era en el colegio, ahí último día de clase terminó eso, ¿verdad? Hoy día, el que no estudia de libro, con algún libro base, normalmente suele cursar 2 o 3 veces la materia. Ahora, y resolver ejercicio nomás tampoco es la solución. Ustedes tienen que leer los libros, leer, y van a leer capítulos 3 veces, 5 veces y algunos 10 veces, algunas unidades 10 veces. Lo que deben hacer cuando demasiadas veces ya lee un libro, busquen otros libros. Si es que no le queda claro los conceptos, acompáñenle con otro libro, de tal forma que de repente los vocabularios que utilizan no le está siendo claro de un libro, es leyendo en otro libro, a lo mejor le facilita la interpretación. Por eso es importante, ahora que todo tenemos virtual o digital, vamos a decirle, uno puede disponer de 3, 5, 10 libros de análisis o de cálculo. Porque algunas partes se llama cálculo y otros análisis. Entonces, el estudiante de ingeniería debe leer y leer y leer libros. No hay ese, con resumen del profesor, nomás ya solucionó mi problema. No. Bueno, aunque está bastante completo el material que solemos dar, pero no tiene o no anotamos nosotros todas las explicaciones que damos adicional, ¿verdad? De repente usamos la definición. Ahora, la aclaración de la definición ya no, ¿verdad? Y en los libros que vienen los comentarios sobre esa definición, ¿verdad? Hay comentarios. Y esos comentarios nosotros ya no copiamos, sino que comentamos. Entonces, por eso yo les insto a que vayan bajando libros y estudien de los libros. Directamente toma el título que desarrolló el profesor como guía y después directamente al libro. No hay otro secreto, como le dije ayer en la presentación, ¿verdad? No hay secreto
solamente el único secreto es estudiar. Y estudiar. Y estudiar no es solamente resolver ejercicio, es comprender los conceptos, hacer un apunte, un cuaderno de 200 hojas o alguno hoja blanca o hoja cuadriculada, lo que sea, y hagan su apunte particular. No estudien de resumen de otro compañero. ¿Por qué? Porque se puede equivocar el compañero al pasar, al hacer su resumen, o a lo mejor él entendió de una ¿Estoy forma. arriba? Apaga la tele. ¿Perdón? Inge, disculpe, perdón. Le quería preguntar más hasta dónde va a salir en el primer parcial. Eso va a determinar el jefe de cátedra, ya tiene marcado en el planeamiento de clase. Normalmente suele salir las primeras 3 unidades. Normalmente suele salir hasta derivada. Ahora, máximo y mínimo, integral indefinida y definida suele salir en el segundo parcial. Pero el jefe de cátedra ya tiene en el planeamiento de clase semestral, ya tiene marcado los contenidos que va a salir y suele publicar eso, ¿verdad? Solemos nosotros hacer una conversación final antes de publicar eso y ahí cerramos. Pero él ya tenía anotado, yo no quiero meterme un poquitito en lo que él va a decir, ¿verdad? Entonces, pero él va a decir eso, va a marcar eso. Dale, Inge, gracias. Ya. Ingeniero, Señor. ¿la biblioteca cuenta con los libros que usted mencionó? Sí, señor, y nosotros igualmente alzamos en el Classroom los libros que usamos. Perfecto, gracias, profesor. Sí, solamente el libro de Piskunov, lo que no es tan bueno, la calidad del escaneo que se hizo alguna vez, ¿verdad? Por eso de repente van a leer igualmente, pero si pueden sacar una copia o llevar, no es legal, ¿verdad? Hacer copia, pero ¿qué vamos a hacer, ¿verdad? Y hagan una copia del libro físico. La mayoría de las fotocopiadoras que están acá en el entorno de la universidad ya tienen de forma digital ellos y automáticamente te imprime el libro. Suele hacer de esa forma. Si ustedes se acercan a la fotocopiadora acá en la zona de la uni y nuevamente ya tienen. Bien. ¿Alguna otra consulta, gente? Antes de entrar un poco a nuestra... Yo, ingeniero, Sí. en las clases, en la misma clase, si tenemos alguna consulta, le podemos hacer sin problema, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Y si es una consulta de la clase anterior, podemos hacerla en siguiente también. Cuando quiera, donde quiera, siempre y cuando estemos en periodo de clase, no hay problema. Ahora, en época de examen, ya no hay consulta. Ok, bro. Nosotros Muchas estamos obligados a responderle y si no tenemos la respuesta en el instante, de buscar la información para darle la próxima clase. Todos los docentes estamos obligados a buscar la información para usted. La fecha para los parciales ya se sabe, Inge. ¿Perdón? ¿La fecha para los parciales? Sí, ya tenemos. Ese también el ingeniero va a publicar hoy. Ya me pasó el planeamiento, tengo a mano, pero esa parte, pues, él hace esa presentación. Entonces, yo no quiero meterme. En ese caso particular, solemos hacer de forma conjunto con él, ¿verdad? Dale, gracias. Esta tarde se va a fijar todo eso. Ya están los parciales, también la fecha posible. Ya me pasó él, pero como le digo, solemos hacer de forma conjunto con él, ¿verdad? En su horario. Entonces, vamos a aguantar chiquitito esa partecita. Están ya las fechas posibles de los parciales. Está marcado ya. Solamente que él va a presentar ese hoy. No quiero adelantar demasiado su contenido, pero no va a decir que repetimos todo, ¿verdad? Por eso nada más. Bien. Bien, entonces, en las fechas parciales, él va a dar. La bibliografía son lo que presenté acá, ¿verdad? Eso ya está. Y el tema de trabajo práctico y porcentaje de evaluaciones, trabajo práctico y parcial, él va a dar los porcentajes exactos, cómo va a quedar finalmente, porque le corresponde como jefe de cátedra. De todos modos, nosotros manejamos cierta cosa, pero él va a instruir esa parte. Bien, entonces, si hay alguna consulta,
la pregunta, como hizo el compañero, que me pareció muy interesante, era que consultar a los docentes de clases anteriores, el problema, ¿verdad? Eso es clarísimo y vamos a buscar la solución. Si en ese momento no tenemos, vamos a buscar para la próxima clase, ¿verdad? Normalmente siempre respondemos, ¿verdad? Pero siempre sabemos todo, ¿verdad? Ingeniero, Sí, y por ejemplo, cuando ponele que estamos leyendo un libro y Sí. nosotros, por ejemplo, no entendemos un concepto, ¿a usted le vamos a poder consultar después en cualquier otra clase? en cualquier otra, en las clases sí, no hay problema. Sí, Sí, o señor. sea, o si no, si es que por ahí usted no puede, le va a dejar le podemos dejar en el Classroom y así en la otra clase que vamos a tener con usted nos responde si tiene tiempo, ¿verdad? Sí, señor, así mismo lo hice. Así mismo. Mejor si deja ya en el Classroom, entonces ya nos buscamos por las respuestas si es que no la tenemos ahí a mano, ¿verdad? Pero normalmente lo que corresponde a contenido nuestro ya, en la mayoría de los casos ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Pero no con eso ya digo que tenemos todas las respuestas, ¿verdad? Porque sabemos que puede surgir otras respuestas más que quizás no teníamos ahí a mano, ¿verdad? Pero así mismo, ¿verdad? Trataremos ya de tener las respuestas. Inge, antes que empiece su clase, tengo una consulta. Sí. ¿La asistencia usted va a llamar por la extensión o nosotros vamos a Acá tener ya que tenemos marcar en acá el ya, chat? acá ya está la segunda llamada. Vamos a aprovechar ya, ¿verdad? Vamos a estar llamando 2 veces y después vamos a registrar, ¿verdad? En este caso, este 108 alumnos, entonces vamos a guardar este archivo ya para la asistencia. Sí, vamos con la aplicación nomás directamente, ¿verdad? Vamos a facilitar la cuestión, si no, lo que ustedes tienen que hacer es hacerme acordar nomás. Entonces ya, si por ahí me olvido, entonces, ahí, que haya registrado eso. Bien, No, profe. entonces vamos a arrancar un poquito con la unidad 1, si no hay alguna otra consulta más. Señores, De mi parte no, profe. De mi parte no tampoco. No, nada, profe. bien, arrancamos entonces con nuestro programa, ¿verdad? La unidad 1. Y vamos a entrar un poquitico con lo que es números reales. Vamos a ver si alguien se acuerda a qué le llamamos números reales. ¿Alguien se acuerda de números reales? ¿Alguien puede dar su idea? Números que podemos usar en la vida real para contar objetos. Sí, forma parte. Números positivos. Números racionales y irracionales. Y el conjunto de números racionales e irracionales, ¿verdad? Ahora, te pregunto, ¿a qué le llamamos números racionales y a qué le llamamos números irracionales? Y racionales pueden ser los que son como raíz o pi. Las racionales, Irracionales. irracionales. Pero raíz de 4, por ejemplo, me da 2. ¿Ese es irracional o racional? Racional. Racional. ¿Sí? Entonces, ¿en qué caso sería lo que está dentro de raíz, por ejemplo? Que no tendría raíz exacta, puede ser. Es por ahí, ¿verdad? Sí. Lo que son números no periódicos, ¿verdad? Es decir, aquel que tiene decimales indefinidos, ¿verdad? En la cual no se repiten los números, como por ejemplo, si yo le digo 1/3 o 1 sobre 1 dividido 3 es 0,333333, ¿verdad? Se va. En ese caso es periódico, ¿verdad? Y, por ejemplo, el número raíz de 2. Raíz de 2, por ejemplo, es un número, no es periódico, es decir, no se repiten los números después de cada tanto. Metemos en la calculadora y me da decimales, y los decimales va a ir cambiando constantemente, ¿verdad? No se repiten. El número pi tampoco, ¿verdad? Sí. Ingeniero, entonces los números racionales también pueden ser los que, por ejemplo, los decimales que se pueden expresar en fracción.
tipo 0,5 que sería un medio. Y Así lo mismo. irracional, Sí. y lo irracionales pueden ser los números que no se, los decimales que no se pueden expresar en fracción, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Justamente el concepto de números racionales es la razón de dos números enteros, P sobre Q, y puede ser positivo, negativo y cero también, inclusive. Siempre que se pueda expresar la razón de dos números enteros, ¿verdad? Por ejemplo, así como mencionaste, 0,5 puede decir que es 1 sobre 2, ¿verdad? Si es negativo o positivo, indistintamente, ¿verdad? Así mismo. Entonces, es números racionales. Y todos los números que no pueda expresar de esa forma serían números irracionales, ¿verdad? Por ejemplo, 10 es un número racional, ¿verdad? La cual tengo P sobre Q, donde P vale 10 y Q vale 1. 10 dividido 1 es 10, ¿verdad? Entonces, forma parte de los números racionales, ¿sí? Y los irracionales son aquellos que no se pueden expresar en forma de fracciones. Pero en la práctica de ingeniería, nosotros los ingenieros somos prácticos, ¿verdad? Y los matemáticos también, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Definimos, ¿verdad?, el grado de precisión con la cual yo quiero expresar ese número irracional en números racionales. Por ejemplo, raíz de 2, ¿verdad? Yo puedo expresarlo, raíz de 2, nosotros sabemos que vale 1,41 y demás, ¿verdad? Y es no periódico, ¿verdad? Entonces, pero por el grado de precisión yo puedo tomar un decimal, ¿verdad? Por ejemplo, 1,4. En forma práctica yo puedo decir raíz de 2 es aproximadamente igual a 1,4. O raíz de 2 es aproximadamente igual a 1,41. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Con esto estoy tomando un grado de precisión de 1 sobre 10, ¿verdad? Es decir, mi error es una décima. A partir de ahí va a ser deducción. Y si tomo de este va a ser mi error una centésima. A medida que voy tomando decimales, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy llegando a un grado de precisión mayor, ¿verdad? Raíz de 2, estoy tomando los más números, ¿verdad? Entonces mi error se está reduciendo en ese caso, ¿verdad? Entonces yo digo también que los números irracionales se puede expresar como número racional, pero con el grado de precisión que uno lo desee. Es decir, si voy a medir, por ejemplo, un terreno, ¿verdad?, de 100 metros por 1000 metros, vamos a suponer un terreno rectangular acá, ¿verdad? Pero vamos a suponer que me sale acá la longitud 1000,01, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí vemos, ¿verdad?, que este 0,1 probablemente ya en metros, probablemente para ciertos casos me va a ser útil y para otros casos ya no, ¿verdad? ¿Sí? Si estoy queriendo precisión de repente para un loteamiento, probablemente ponga ¿verdad? 1000 metros por 1000 metros y 1 centímetro o cosas así, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Ahora, en otro caso, si voy a hacer un hormigón, una columna de hormigón, por ejemplo, y voy a medir esto probablemente 20 centímetros y acá 30 centímetros, y este tenga, por ejemplo, 20,01 centímetros, ¿verdad? Este 0,1 centímetro ya no tiene importancia prácticamente en la construcción, ¿verdad? Ya no voy a estar con milímetros ahí peleando, ¿verdad? O directamente, o 20 centímetros. Ahora, si tenía 20,5, ahí sí de repente voy a decir que es importante todavía este 20,5, pero 20,01 ya es prácticamente insignificante, ¿no? Entonces, voy a cometer un error. ¿Cuál va a ser mi error? 0,01 centímetros, ¿verdad? Pero para uso práctico ya tomo directamente 20 centímetros. O 20,5, ¿verdad? Si es que con un decimal, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a tratar con números racionales e irracionales, los irracionales yo puedo expresar también con el grado de precisión que uno lo desee, ¿verdad? Dependiendo de cada caso, dependiendo qué estoy midiendo, el grado de precisión voy a ir viendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hasta dónde?
Por ejemplo, si voy a dimensionar, vamos a suponer que quiero dimensionar el pistón para una motor de combustión interna, ¿sí? Para un motor de combustión interna, y este va a estar conectado a un cigüeñal, ¿verdad? Cosas así. Por supuesto, ¿verdad? Que la holgura que voy a tener acá debe ser el mínimo posible, ¿verdad? Normalmente se mide en micrómetros, ¿verdad? La distancia de holgura, ¿verdad? De tal forma que el aceite que se encuentra en el cárter, ¿verdad? O dentro del motor, no pase a la cámara de combustión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Verdad? Se deja el mínimo espacio posible, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, busco un grado de precisión mucho mayor que el caso de la medición de una columna de hormigón. Milímetros ya prácticamente dependiendo 0,01, 0,02 milímetros ya no importa, pero sí importa en el diseño de un cilindro de un motor de combustión interna, la holgura que voy a ir tomando, ¿verdad? Entonces, en esos casos, ¿verdad? Es importante tomar más decimales. Lo que quiero llegar es que este raíz de 2, vamos a suponer que sea el diámetro o el radio del cilindro que quiero dimensionar, dependiendo del caso, ¿verdad? Tengo que ver en qué centímetro y cuánto milímetro más, ¿verdad? Cuántos decimales tengo que tomar. Tengo que ver muchísimo, tiene que ver muchísimo el caso de dónde voy a usar, para qué caso. Profe, Sí. entonces en el caso de que quiero que o sea, cuando más preciso quiero que sea mi cálculo, más decimales tengo que tomar. Así mismo, ¿verdad? Así mismo. Es la misma cosa, por ejemplo, cuando se va a hacer una certificación en la EI, una entidad, normalmente ellos piden mínimo 4 decimales después del número entero. De tal forma que al final el error que se cometa al hacer la suma de las certificaciones por pedazo, ¿verdad? Que el error sea el mínimo posible. Al final se hace tipo un redondeo y un ajuste nada más del redondeo. ¿Sí? Porque si se toma un decimal o 2 decimal, multiplicar eso por el monto, y si estamos hablando de 20 millones de dólares, ¿verdad? Pasado a guaraní, eso, más de 120 mil millones, ¿verdad? O 140 mil millones, eso multiplicado por un decimal en el cuarto puesto, probablemente, o en el quinto, aún sigue siendo un número importante en millones, ¿verdad? O sea que aún juega un número importante, o sea que es todavía importante. Entonces, en ese caso, era tomar la mayor cantidad de decimales posible. Por ejemplo, ¿sí? Por eso es que cuando hablamos de número irracional, nos dice, ¿verdad?, que podemos expresar ese número irracional como números racionales, siempre y cuando hay que definir el grado de precisión que uno lo desee. Bien. Fijando, entonces, se puede clasificar en racionales. ¿Y qué son los racionales? Son los enteros fraccionarios positivo, negativo e incluso el cero. Se puede expresar como la razón de P sobre Q de números enteros, ¿verdad? Y los números racionales pueden ponerse en forma de fracciones decimales finitas o periódicas indefinidas, ¿verdad? Por otro lado, periódicas indefinidas significa 0,33, por ejemplo, que es un tercio. Va a ir acá indefinidamente, pero el mismo número todo, periódico todo, se repite. ¿Sí? En cambio, los irracionales son números en forma de fracciones decimales indefinidas, no periódicas, indefinidas y no periódicas. Acá hay una cuestión, esta palabra, importantísimo entender bien, indefinida, no periódica y finita o periódicas indefinidas. La palabra indefinida está en los dos casos. ¿Por qué? Porque hay infinitos decimales, ¿verdad? Pero en primer caso, en el caso de números racionales es periódico, y en el número irracional es no periódico, ¿verdad? No periódico. Fíjense ahí la gran diferencia entre uno y otro. Pequeño detalle, pareciera ser que leyendo rápido parecía que es medio parecido, pero totalmente diferentes. Y la definición de números reales es la reunión de los números racionales y irracionales, se denomina conjunto de números reales. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la definición de que estábamos hablando hoy. ¿Se entiende, gente? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Y para un par de números reales, fíjese, un par, o sea que tengo dos números reales, existe una
y sola una de estas correlaciones, ¿verdad? Que uno es menor que el otro, o son iguales, o es mayor. Y no puedo decir que X es menor y a la vez es igual también, ¿verdad? Eso no existe, ¿verdad? Yo puedo decir que 2 es menor que 3, pero no puedo decir que 2 es igual a 3, ¿verdad? Esto no es cierto. Entonces, cuando tengo un par de números reales, tengo un par de números reales, o este, o este, o este y o este. Cualquiera de los tres, pero ninguno se puede repetir. No estamos hablando acá de variables. Porque cuando hablemos de variables, ahí sí se utiliza un poco la desigualdad, ¿verdad? Igualdad, desigualdad, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, menor, menor o igual, mayor o mayor o igual, ¿sí? Pero en ese caso ya estamos hablando de variables. No hay que confundir cuando estamos hablando de par de números reales con variables. Por más que las variables también son números reales, lo que nosotros vamos a estudiar, pero por su nombre lo dice, ya son variables que toman distintos valores numéricos. Eso no es nada más para aclarar, ¿verdad? Acá nosotros expresamos par de números, no estamos diciendo, ¿verdad? Llamémosle X e Y, ¿verdad? El par de números. Entonces hacemos una comparación y solo se puede dar uno de los tres casos. Uno de los tres casos. Bien. ¿Cómo se representan los números reales, ¿verdad? Nosotros ya más o menos rápidamente usted va a decir, bueno, a través de una coordenada cartesiana, bueno, pero ahí es lo que estamos representando es la variable dependiente e independiente, ¿verdad? ¿Sí? Y los puntos de intersección de esos, ¿verdad? La unión de los puntos, damos la gráfica de la función, cosas así, ¿verdad? Pero cuando hablamos de variables, de representación de los números reales se representan a través de un eje numérico, la cual debe cumplir ciertas condiciones. Ese eje numérico debe tener un sentido positivo, una escala y un origen, ¿verdad? Y, por supuesto, sobre ese eje, ¿verdad? Al sentido opuesto al positivo, ¿verdad? Voy a tener el negativo, ¿verdad? Entonces, eje numérico es una recta infinita, ¿sí? Infinita, donde se determina, ¿qué cosa? Un punto o llamado el sentido positivo, directamente llamamos números negativos. Y una escala para medir las longitudes, ¿verdad? Una escala puede ser milímetro, micrómetro, metro, kilómetro, o dependiendo de qué variables o qué número estamos haciendo, puede ser una unidad de medida de dinero, puede ser otros factores, ¿verdad? Entonces, tenemos esa escala de medida en este caso. Y le damos unidad de medida a la escala, ¿verdad? Dependiendo del caso, en este caso no le ponemos qué unidad porque es de forma genérica nosotros estamos dando, ¿verdad? Pero el día de mañana usted cuando trabajen en la vida profesional, usted van a decir, bueno, este me representa el tiempo, entonces mido en segundos, en horas, en minutos, ¿sí? Cosas así, ¿verdad? Si está hablando de distancia, metros, milímetros, kilómetros, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Y si estamos hablando de fuerza, o estamos hablando de representar la fuerza, o están representando el trabajo, por ejemplo, kilojoule, joule, milijoule, dependiendo de qué estoy midiendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, voy a ir representándole de esa forma. Y por supuesto, ¿verdad? Que a cada número le corresponde solo un punto en el eje numérico. No puedo decir dos en el eje numérico en este punto y también en este punto 2, ¿verdad? No, solamente un punto le corresponde sobre el eje numérico, ¿eh? Y recíprocamente, que a cada punto le corresponde un solo número, ¿eh? Cada punto, es decir, voy a tener esta recta, tengo puntos y tengo un origen acá, entonces este me tiene que dar un número, este también me tiene que dar un número, este también, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, son recíprocos esta relación, ¿verdad? Que a cada número le corresponde un punto y a cada punto le corresponde un número. Y por supuesto, ¿verdad? Entre cada número existe infinitos puntos y por lo tanto existe infinitos números. Importante, ¿verdad? Saber, entre 1 y 2 tengo infinitos puntos y a cada punto le corresponde un número.
lo que nos dice, entre dos puntos arbitrarios del eje numérico se podrán situar puntos tanto racionales como irracionales. Sabemos entre 1 y 2 puedo tener tantas racionales como tantas irracionales. Y por último era que todo número irracional se puede expresar con cualquier grado de precisión mediante números racionales, la cual hoy ya explicamos eso, ¿verdad? Es decir, dependiendo del caso voy a tomar algunos decimales nada más, ¿verdad? Y ya es suficiente. Y acá tenemos un teorema que nos dice que todo número irracional alfa se puede expresar con el grado de precisión que se desee por medio de números racionales, que es lo que estábamos diciendo anteriormente. Ejemplo, raíz de 2. Si yo anoto ahí 1,41, 42, 13,56, fíjense acá que por más que este 4 se repitió en los primeros números, pero después ya no se repitió, ¿verdad? No es que tengo 4, un número 4, otro número 4, ¿verdad? Sino que acá apareció nada más una vez, pero después ya no se repite. Probablemente en algún momento dado se puede repetir otra vez, porque sabemos que tenemos 10 números nomás de 0 a 9, ¿verdad? Entonces, entre esos números va a ir variando todo, ¿verdad? Entonces tengo esta expresión, vamos simplemente a formalizar un poquitito, ¿verdad? Puedo decir que raíz de 2 está entre 1,4 y 1,5. ¿Por qué? Porque entre 1,4 y 1,5 están estos números. Y en este caso, al tomar un decimal nomás, puedo decir 1,4. O para otra cosa práctica, tomo 1,5. Cualquiera de las dos formas puedo tomar. Y el grado de error que voy a meter es un décimo. Este sería mi error que voy a tener. Pero si tomo dos decimales, 1,41 y 1,42, porque recuerden que 1,41 y después están los de decimal, significa que está entre 1,41 y 1,42. Entonces mi error va a ser una centésima. Y si tomo 3, entonces una milésima. Ese va a ser mi error. Si estoy midiendo, por ejemplo, en escala de metro, ¿verdad? O milímetro, ¿verdad? Entonces voy a tener una milésima de error. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si tomo más números, por supuesto, mi error se va a ir reduciendo cada vez más. Bien. Si no hay alguna consulta con respecto a números racionales, números reales, irracionales, cómo se representan, pasaríamos al otro concepto que es valor absoluto. Señores. No, profe, prosiga. Bien. Esta parte quizá ustedes ya manejan bien, ¿verdad? Pero igualmente solemos repetir para que quede claro nada más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque forma parte de lo que nosotros debemos de entender bien. ¿Y alguien me puede decir qué es el valor absoluto de un número? Profe, Sí. o sea, ese no puede ser un concepto que es la distancia del número al cero. Del número al cero, la distancia. Pero si yo te estoy diciendo la masa, ¿cómo vas a decir la distancia del punto al cero? La cantidad positiva nomás se puede tomar entonces. Ahí ya va un poco mejor. Sí. Ese sería el valor no negativo del número. Vamos a decir rápidamente, ¿verdad? El valor absoluto representa el valor no negativo de cualquier número, ¿verdad? Sí. Valor absoluto. O solamente se tiene en cuenta la magnitud del objeto, ¿verdad? Dependiendo de qué caso que estamos midiendo, ¿verdad? Positiva, la magnitud positiva. Pero si estamos hablando de una distancia, de repente, ahí estoy limitándole al concepto de valor absoluto, a distancia, ¿verdad? Y tiene que ser caso genérico, ¿verdad? Entonces, puedo decir valor absoluto es el valor no negativo, ¿verdad? O el valor siempre positivo. Y podemos dar una definición, ¿verdad? Diciendo que es un número real no negativo, que satisface las siguientes condiciones. Y fíjense acá, estas condiciones sí me interesa que se entienda bien, ¿verdad? Existen dos condiciones, ¿verdad? Uno, si el número es positivo, el módulo de x se representa por x. ¿Sí?
Si el módulo de si x es negativo, el módulo de x es igual a menos x. ¿Sí? Fíjense ahí. Y acá, por ejemplo, esto sí es importante ver, ¿verdad? Que lo que busca siempre es que, aplicando la definición, siempre debe salir un valor positivo. Si yo digo que x es negativo en esta expresión, dentro de lo que está, necesariamente tengo que multiplicar por un signo menos, de tal forma que el producto de un número negativo por el signo menos me dé siempre un valor positivo. ¿Sí? Entonces, esa es la condición que se debe dar. Y acá, por ejemplo, podemos hablar un poquitito de cuáles son los conceptos que siempre tienen que dar positivos. Por ejemplo, la densidad. La densidad puede ser expresada como, por ejemplo, 100. Y a poner valor 100. Vamos a poner acá 100x. Vamos a simplificar un poquitito todavía la expresión. 100x. Y vemos, ¿verdad? Que, y vamos a suponer que tengo una placa circular acá. ¿Sí? Y veo, ¿verdad? Yo sé que si este es mi eje X positivo, ¿verdad? Todo estos puntos va a ser positivo, X. Por lo tanto, mi densidad va a ser positivo. Pero la densidad, ¿qué es? Un concepto físico, ¿qué es? Representa la cantidad de materia por unidad de volumen. Entonces, y es como no siempre debe ser una magnitud positiva. ¿Sí? Entonces, cuando estoy a la izquierda, vamos a suponer que esta sea la región dada, ¿verdad? Sobre la cual voy a representar esta densidad, ¿verdad? Y la densidad ya sé que debe ser positiva. Entonces, ¿y qué pasa con esto si yo sé que acá son valores negativos? Entonces, necesariamente, esta parte, en esta región, la densidad tengo que expresarlo. Si quiero que siga siendo positivo, entonces tengo que poner menos 100x. ¿Sí? Y esta es la parte, la densidad va a ser 100x. ¿Sí? 100x. ¿Sí? Entonces, de esta forma, para valores negativos, antepongo un signo menos. ¿Sí? Y se cumple la definición o las condiciones de la definición de valor absoluto. ¿Sí? Siempre. Entonces, en esta región dada, mi densidad va a ser siempre positivo. ¿Por qué? Porque es función solamente de una variable. ¿Eh? Estamos viendo en función de x. Y en esta región, como es la variable x, por mi eje x, es negativo a la izquierda de 0, ¿sí? Entonces, para que sea siempre positivo la magnitud densidad, necesariamente tengo que anteponer un signo menos. De esta forma. Entonces, garantizo también que sigue siendo positivo. Porque de repente puedo tener un cuerpo que tenga densidad variable, ¿sí? De acuerdo a la posición. Y puede ser en función de una sola variable, que es en este caso, que es lo que vamos a empezar a estudiar. Pero también puede ser de más de variables, en más de unas variables, es decir, x, y, z también, pero nosotros vamos a empezar con una sola variable. Entonces vamos a poner como ejemplo una función de una variable, ¿sí? Y vamos a estudiar, ¿verdad? Entonces quiero garantizar de que cuando esté a la derecha ya es luego positivo de x, entonces no le pongo el signo nada y no le pongo signo menos. Pero cuando estoy a la izquierda yo sé que x es negativo. Y no hace falta, de acuerdo al concepto físico que se estudia, en algunos casos no hace falta que se ponga la función en función del valor absoluto. Sino que usted tiene que saber que cuando hablamos de densidad, siempre es una magnitud que debe ser siempre positiva. Entonces automáticamente uno tiene que estudiar eso y decir, bueno, analizo mi función, qué parte es positivo, entonces toda esa parte ya queda así la expresión como está. Y para el otro caso, ahora antepongo el signo menos para garantizar que el resultado siempre me dé un valor positivo. ¿Se entiende, gente, eso? Sí, profe. Sería como respetar el eje de referencia, digamos. Exactamente, en este caso particular sí, porque de repente me puede dar, por ejemplo, una función
me dice 100, pero, paréntesis, x menos 1. ¿Pero qué es sigma? Y me dice, por ejemplo, que es densidad. Densidad. Yo sé que este siempre debe ser positivo. Fíjate acá que ya no es x nada más, sino que tengo x menos 1. Por lo tanto, si yo voy a hacer la región esta, voy a poner 0 en este punto. Tengo x acá. Pongo mi escala. Entonces yo quiero ver en el espacio cómo voy a ir expresando. Y veo acá que en 1 hay un cambio de signo. ¿Por qué? Porque a la izquierda de 1, x ya es menor que 1. Pero tenía acá el signo menos. Tenía el signo menos. Y yo tengo que saber que sigma siempre debe ser positivo. Por lo tanto, yo tengo que expresar esta función de la siguiente forma. Sigma, que es igual a 100. Automáticamente yo entiendo que es x menos 1. Se lee ya así de acuerdo al concepto que yo le estoy dando, a qué nombre le estoy dando a este. Y esto voy a expresarlo ya de esta forma. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estamos a la izquierda de 1, voy a trazar una recta acá ficticia, era vertical, simplemente. Cuando estoy a la izquierda, yo sé que x es menor que 1. ¿Sí? Menor que 1. Por lo tanto, este término siempre me va a salir negativo ya a la izquierda de 1. Y tengo que garantizar de que sea positivo. Entonces tengo que poner menos 100 por x menos 1. ¿Dónde? Para x menor a 1. ¿Sí? Para x menor a 1. Y después tengo que poner 100 por x menos 1 para x mayor o igual a 1. Fíjense que esta función es una función continua. Entonces es menor a 1 y mayor o igual a 1. Y así expreso esta función. Entonces a la hora de graficar de repente esto, vamos a suponer que este es sigma y este es x. ¿Sí? Entonces probablemente voy a tener que graficar a la izquierda de 1, voy a tomar esta función. Pero todavía no estamos dando función, entonces no quiero entrar en gráfica de funciones todavía. Simplemente vamos a ver cómo se entiende sobre el eje numérico. ¿Sí? Cuando estamos utilizando valor absoluto o indirectamente, se debe tener en cuenta que el término debe ser siempre positivo. ¿Sí? Entonces, tengo que tomarlo ya de esa forma. ¿Se entiende, gente? Profe, esos dos casos que tomaste fueron porque cuando x es negativo y el otro cuando es positivo, o... En este caso, por el concepto mismo, yo dije que sigma es la densidad de masa. Entonces, pongo 100 por x menos 1. ¿Sí? Pero tengo que mirar siempre de esta forma. En este caso particular, no está en torno, el cambio de signo no está en torno al 0, sino que está en torno a ¿quién? Acá, a 1. El punto 1 me determina el cambio de signo. ¿Sí? En x igual a 1, en este caso. Entonces, en vez de yo analizar en torno al 0, analizo en torno al 1. ¿Sí? ¿Qué pasa a la derecha y qué pasa a la izquierda de 1? Si estoy a la izquierda de 1, es un valor menor que 1. Por lo tanto, todo número menor que 1, positivo, por ejemplo, 0,5, 0, menos 0,5, menos 1, menos 2, ya va a ser un valor menor que 1. Y al hacer la diferencia, siempre me va a arrojar un valor negativo acá. Por lo tanto, necesito antes poner un signo menos de tal forma que el producto de este signo me siga dando positivo. Porque esto es lo que siempre estamos buscando cuando entramos en el concepto de valor absoluto. Entonces, tengo que ver dónde tengo problema, dónde se me anula. ¿Verdad? Se anula en x igual a 1. Ahora, tengo que analizar a la izquierda y a la derecha. ¿Sí? Si a la izquierda, yo sé que x es menor que 1, de acuerdo a esta posición de la función. ¿Verdad? X menos 1. Entonces, a la izquierda, entonces tengo que anteponer el signo menos. Si este era 1 menos x, en 1 también iba a ser mi problema, pero iba a ser al revés. ¿Sí? Acá iba a ser positivo y acá iba a ser negativo si tenía al revés esta parte. ¿Sí? Esta parte. Pero en este caso particular no, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces, vamos a dejarnos así. ¿Se entiende, gente, eso? ¿Cómo Sí, cambia la profe. cuestión? Gracias. Acá es importantísimo que miren esto, automáticamente miren qué hay dentro del valor absoluto, si es que estamos dándole una expresión matemática nada más, o si le damos un concepto físico, ustedes ya van a ir interpretando que este debe ser un valor absoluto. ¿Sí? Y a partir de ahí analizan dónde tengo problemas y dónde se anula. Y a partir de dónde se anula, se analiza a la izquierda y a la derecha de ese punto. ¿Cómo voy a tomar los términos? ¿Por qué? Porque el valor absoluto siempre debe ser un valor positivo. Tengo que garantizar eso. Bien. Ingeniero, Sí. ¿será que podría volver a repetir esa parte de las funciones, por favor? Bueno. Vamos a suponer que voy a escribir acá. Vamos a hacer algo más sencillo. Primero voy a volver de vuelta de 100 por módulo de X. Entonces, para que yo pueda graficar esta o indicar sobre el eje numérico los valores de sigma, o a través de una relación funcional entre sigma y X, porque después vamos a ver en coordenada cartesiana, yo puedo decir que este es sigma y este es el eje X, ¿verdad? Pero sigma, según esta expresión, debe ser siempre positivo. Entonces tengo que ver cómo debo trabajar con esto de tal forma que el producto de 100 por lo que salga de esta parte siempre me dé positivo. Entonces tengo que ver, hacer uso de este concepto, ¿verdad? De valor absoluto, que siempre me dé positivo. Y en este caso particular tengo el módulo de X. ¿Sí? No le hago el resta ni más acá, ¿verdad? Simplemente módulo de X. Entonces veo, ¿verdad? Sigma de X, o sigma es igual a 100X módulo. Y esto yo puedo expresarlo de la siguiente forma, a través de una función a trozo, que vamos a ver el concepto después más adelante, pero igualmente vamos a ir expresando, garantizando ya de que sea positivo. Y yo sé que a la izquierda, porque está, ¿dónde se anula? En 0. Esta función sigma se anula ¿dónde? En X igual a 0. ¿Por qué? Porque 100 por módulo de 0 es 0, por lo tanto me va a dar 0. Ahí se anula. Tengo que buscar en este caso particular dónde se me anula. ¿Sí? Y ahí analizar a la izquierda y a la derecha de esa función. ¿Sí? Entonces, en este caso, a la izquierda de 0, yo sé que X, a la izquierda de 0, ¿sí? Yo sé que X va a ser valores negativos. Pero sigma debe ser siempre positivo. Ese tiene que tener a la vista. ¿Por qué? Porque está de esa forma expresada esta función. Entonces, tengo que anteponer necesariamente un signo menos según la propiedad de valor absoluto para poder garantizar de que esta función sea positiva, según esta definición. A la izquierda, si X es negativo, entonces, y el módulo de X tengo acá, tengo que garantizar de que a la izquierda sea positivo siempre. Por lo tanto, antepongo el signo menos en ese intervalo. Estamos viendo también ese intervalo enseguida. Y a la derecha de 0, yo sé que X es positivo. Estos son valores positivos. Entonces, cualquiera de ellos que introduzca dentro de la función me dará un valor positivo. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago directamente reescribo 100X. ¿Sí? ¿Para dónde? Para X mayor o igual a 0. ¿Sí? Y acá siempre hay un conflicto, un poquitito de interpretación nada más, donde a cuál de ellos le tomo el 0, ¿verdad? O igual, perdón. Porque puedo decir también menos 100X para X menor o igual a 0, ¿verdad? Puedo decir acá o puedo decir acá. Pero lo que no debo cometer el error es tomarlo para ambos menor igual y mayor igual. No puedo tomar mayor igual, menor igual al mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá tengo una expresión y que toma todos los puntos que está a la izquierda de 0. Y a partir de 0, inclusive 0, esta expresión. Pero no puedo decir que ambos toman menos 100X y 100X también. No. Están los puntos y puntos únicos, según la definición anterior que vimos.
Entonces, o puedo tomarlo acá en menor o igual, entonces elimino esta parte, este elimino. Cualquiera de los dos, pero normalmente, según la definición, ¿verdad? Al 0 se considera como parte de los números positivos, ¿verdad? Parte de los números positivos, pero no es positivo porque está entre los dos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, normalmente se le incluye dentro de los positivos posibles, ¿verdad? Entonces se parte a partir de ese punto, se parte para la parte positiva y se le incluye dentro de los positivos. Bien, entonces, si yo, por ejemplo, vamos a adelantar un chiquitito, quiero graficar esta función, ¿verdad? Voy a graficarlo de esta forma, a la izquierda, a tomarlo menos, y al tomar con el signo menos, siempre me da el valor positivo. Entonces, quiero graficar esta función, y esta función va a dar esta gráfica. Fíjense que la gráfica de la función siempre es positivo. ¿Por qué? Porque tomamos hacia arriba sigma positivo. Y a la derecha, como es positivo, entonces siempre me da valor positivo. Entonces también sigue siendo positivo. Y no tenemos gráfica este lado. Ahí, garantizo que siempre sea positivo. La gráfica de sigma versus X. Sigma versus X. ¿Quedó claro, señores, este tema? Sí, profe. Sí, profe, perfecto. Bueno. Ahora, lo que no les tienen que engañar es a la vista, porque suele ser un error común de los muchachos, es, le damos de repente sigma es igual, vamos a decirle 30 por módulo de X más 2. Le damos esto y directamente la gente se equivoca, sabe que donde se pone 0 y a partir de acá a la izquierda es negativo, a la derecha es negativo. No, mentira. ¿Dónde se anuló este? En X igual a menos 2. Entonces, en menos 2 debo trazar una recta punteada de tal forma a indicar nada más que ahí tengo que analizar para que uno vaya acostumbrándose nada más, ¿verdad? Después con la habilidad de ustedes ya no hace falta indicar, pero por ahora, para empezar, indique dónde tengo problemas, ¿verdad? Y en menos 2. Entonces acá voy a expresarlo a la izquierda. Tengo que anteponer el signo menos de tal forma que este término siempre sea positivo. Y a la derecha está como está. ¿Por qué? Porque menos 2 a la derecha de menos 2 ya es un valor, aunque sigue siendo negativo, es menor que 2. ¿Sí? Entonces menos 1,5 más 2, por ejemplo, me va a dar 0,5. O sea, así, entonces me va a seguir reproduciendo funciones de este tipo. Una gráfica y siempre va a ir hacia el lado positivo, la gráfica. Y no se va hacia el lado negativo. Si consideramos este lado negativo y hacia arriba positivo, entonces analizo dónde se anula. No le tiene que engañar esto, ¿verdad? Y entonces este cambia, se desplaza, ¿verdad? En vez de poner 30, menos 30 por X más 2, va a ser en X menor a menos 2. ¿Sí? Y 30, X más 2, va a ser X mayor o igual a 2. ¿Sí? Menos 2, pero mayor o igual a menos 2. Un ratito voy a reescribir eso. Mayor o igual a menos 2. ¿Sí? Ese sería entonces, ¿verdad?, la forma de garantizar que esa función o esa expresión de la variable sea siempre positivo de lo que se da esta parte. Tengo que trabajar mucho en esto, señores. ¿Por qué? Porque después se utiliza mucho en lo que es demostración de límite y demás, y ustedes ya, o resolución de ejercicios de límite, y ustedes me tienen que analizar a la izquierda y a la derecha en el punto de la cual yo les pido. O le pido solamente a la izquierda, o le pido solamente a la derecha, o les pido en el punto y usted me tiene que analizar el límite a la izquierda y a la derecha y me tiene que decir si existe o no existe el límite. En algunos casos existe y en otros casos no existe. Entonces, ustedes van a ir respondiendo eso. Pero, por supuesto, vamos a ir avanzando esos conceptos acá. Esto simplemente para adelantar un poquitito, viendo un poquitito la importancia del valor absoluto nada más.
Bien. Y acá, por ejemplo, ¿verdad? Simplemente dando valores numéricos. Módulo de 5 como 5 es positivo, entonces igual a 5. Módulo de menos 2, ¿verdad? Al anteponer menos 2, el signo menos con el menos 2 se convierte en un número positivo. ¿Verdad? O sea que lo que salga del valor absoluto debe ser siempre un valor positivo. Eso es lo que usted tiene que garantizar. ¿Sí? Garantizar eso. Y para todo número de X se verifica la correlación, ¿verdad? X, fíjense acá, es una correlación importante. X siempre es menor o igual a módulo de X. ¿Y alguien me puede decir por qué se da esta relación? ¿Por qué el signo de la desigualdad en ese sentido? Porque en el caso de que sea positivo va a ser igual a X, o sea, igual al módulo de X, y en el caso de que sea negativo va a ser menor. Sí. ¿Y después? Porque con eso vos me estás garantizando la igualdad, ¿no? Ahora, ¿y el signo menos? No, y en el caso de que X sea negativo, porque X puede ser valor negativo y positivo, ¿verdad? Así mismo. Negativo va a ser menor y en el caso de que sea positivo va a ser igual. Exactamente, así mismo. Así como dice el compañero, vamos a suponer que X igual a menos 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, módulo de menos 2, nosotros ya sabemos que vale 2. Entonces, menos 2 sabemos que es menor que 2. Ahora, si X igual a 5, entonces, en ese caso, ahora 5 es igual a módulo de 5. ¿Verdad? Esto directo. Pero en otro caso no, ¿verdad? Módulo de menos 2 es menor que menos 2. Entonces es importante entender bien eso, gente, y que esta correlación es correcta. ¿Sí? Es correcta. Bien. Avanzando un poquitito, entonces. Y tenemos algunas propiedades importantes de valor absoluto que debemos de manejar al dedillo todos los días. ¿Sí? Cuando empecemos a hacer análisis matemático, o estudiemos análisis o cálculo, dependiendo del término que usan los libros, ¿verdad? Directamente debemos manejar este concepto si queremos estudiar un poco lo que es el límite, concepto de derivada y demás, o existencia de límite y demás. ¿Qué nos dice este? Tenemos 4 propiedades importantes que debemos manejar bien. 1. Nos dice que el valor absoluto de la suma algebraica de varios números reales no es mayor que la suma de los valores absolutos de los sumandos. ¿Qué significa esto? Yo puedo decir, por ejemplo, X igual a 10 y es igual a menos 10. ¿Sí? Entonces, si yo pongo valor absoluto de 10 más menos 10, paréntesis, ¿verdad? Esto es evidente que me va a dar 0. Por otro lado, si tomo valor absoluto de 10 más valor absoluto de menos 10, esto es evidente que me va a dar valor absoluto de 10, como es positivo, es 10. Y como este es negativo, entonces se antepone el signo menos y se convierte en otro número más 10. Entonces este es 20. ¿Sí? Por eso es que cuando dice que el valor absoluto de la suma de dos números no es mayor que la suma de los valores absolutos de los sumandos, ¿verdad? Es cierto. ¿Por qué? Porque este siempre garantizo cada término que sea positivo. Y acá solamente después de la operación recién garantizo que sea positivo. ¿Sí? Por esa razón, este término es importante manejar de acuerdo a los valores de las variables o los valores de los números. ¿Se entiende, gente, esto cómo funciona? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Este, por ejemplo, van a encontrar, ya sale de un libro y está la demostración, ¿verdad? En el libro de Picunó está un cortito, pero consideramos que no era tanto verdad la demostración, por eso dejamos sin demostración. Era algo directo, ¿no? Pero igualmente se puede encontrar en el libro de Picunó la demostración.
Por otro lado, nos dice, este sí es otra propiedad importante a saber bien porque se utiliza mucho en la parte de funciones acotadas y demás. Entonces, vayan ya estas dos propiedades anotando. Enseguida vamos a estar utilizando. Nos dice que el valor absoluto de la diferencia, fíjense, en la diferencia de dos números reales no es menor que la diferencia de los valores absolutos del minuendo y sustraendo. Acá es al revés un poquitito, ¿verdad? Cambiando el signo intermedio, me dice que a poner negativo y a cada negativo se cambia este. Cambia el signo. ¿Y por qué? Porque yo puedo decir que x es igual a 5 y es igual a menos 2, por ejemplo. Entonces, módulo de 5 menos 2, fíjense acá, esto me va a dar ¿qué cosa? 5 menos me va a dar 7. En cambio, el otro módulo de 5 menos módulo de menos 2, fíjense ahí, era esto que me va a dar, módulo de 5 es 5, ¿verdad? Menos módulo de menos 2 es 2, con el menos me va a dar menos 2. En este caso, este me va a dar 3. Y ahí vemos, ¿verdad? Que se cumple esto, ¿verdad? 7 menos, acá 7 es mayor o igual a 3. En este caso particular, ¿verdad? Es mayor a 3. ¿Sí? Cuando ambos números son positivos, ¿verdad? En alguno, si x es mayor que y, en ese caso normalmente se da una igualdad. ¿Sí? Pero si es al revés, siempre es mayor esta diferencia. Siempre se da al revés. Sí. Entonces, esta es una cuestión importante a manejar bien. Que el valor absoluto de la diferencia no es menor. No es menor que la diferencia de los valores absolutos. Diminuendo y sustraendo. Fíjense bien eso, ¿verdad? Entonces, esta es una propiedad que se utiliza mucho para demostrar principalmente la parte de funciones acotadas o cuando vamos a hacer una demostración de límite y necesitamos acotar una parte de los términos del límite de tal forma que digamos que existe algún delta de tal forma que cumpla esa propiedad. Entonces, y tomamos el menor valor de delta, pero eso es más adelante, simplemente para adelantarle nada más dónde vamos a estar utilizando. Vamos a usar mucho en límites, propiedades de límites y demostración de ejercicio de límites. Entonces, vayan anotando esto, gente, que sí o sí para la próxima clase, porque después las clases del ingeniero yo suelo ser un poco más minucioso en estas partes, ¿verdad? Principalmente, pero el ingeniero Alonso va a empezar a dar y va a ir poquito más rápido. Entonces, depende de ustedes también, ustedes tienen que preguntarle mucho. Si no le preguntan a usted, él va a terminar en un día, va a terminar el capítulo del límite. Y va a quedar demasiado mucha laguna de ustedes. Entonces, yo la recomendación, pregúntele, atájele a Inge y pregúntele que aclare los términos. Si no hace eso, él va a terminar en un día de usted. Y simplemente porque le conozco, el ingeniero demasiado sabe y va a pasar de usted, si usted, una recomendación, pídale explicaciones. Claro. Otra cuestión. El valor absoluto del producto es igual al producto de los valores absolutos de los factores. Fíjense ahí. En este caso particular, tengo un producto de 3 números. ¿Verdad? Y ustedes saben, ¿verdad? Que si yo multiplico 3 números, si puede ser positivo o negativo, el resultado va a ser un número, los números en sí se multiplican, pero puede ser positivo o negativo, pero aplicando propiedad de valor absoluto, siempre me va a dar un valor positivo, ¿verdad? En cambio, eso también yo puedo hacer esa multiplicación y aplicar valor absoluto, pero haciendo primero el valor absoluto, aplicándole valor absoluto a cada una, ellos convirtiendo todo en número positivo y después multiplico los positivos, por lo tanto, positivo por positivo siempre va a dar un valor positivo. Por lo tanto, en este caso, se cumple que el valor absoluto del producto es igual al producto de los valores absolutos de los factores. Este también es una cuestión importante a tener en cuenta cuando vamos a ver, por ejemplo, infinitésimo, una función infinitésima por una función acotada. Vamos a ver después eso, la utilización de esta propiedad en esos puntos, ¿verdad? Y
que podemos separarlo de esa forma y después podemos decir que está acotada y por otro lado el otro infinitésimo, entonces el producto de esos dos va a dar 0. Y eso es teorema, ¿verdad? Pero menciono nomás nada más donde más o menos vamos a ir utilizando. Por otro lado, la razón, ¿verdad? El valor absoluto de la razón de dos números es igual a la razón de los valores absolutos de esos números. También es cierto. Por ejemplo, menos 2 dividido menos 4, ¿verdad? En ese caso me va a dar un medio. Pero puedo decir valor absoluto de menos 2 dividido valor absoluto de menos 4, entonces me da igual un medio, ¿verdad? Pero también puede ser signo cambiado, ¿verdad? Por ejemplo, menos 2 dividido 4 me va a dar menos un medio por el valor absoluto y me da un medio. En cambio, el otro lado, puedo ya aplicarle el valor absoluto a menos 2 y me sale 2 dividido 4, un medio también. Entonces sigue cumpliendo esta propiedad. Entonces, gente, estas 4 propiedades al dedillo. Para la próxima clase tenemos que estar bien afilados ya con estos temas. Vean los libros que se les va a estar colgando y lean estos contenidos. Le va a servir muchísimo para muchas otras cuestiones más. No es solamente para análisis, también para otras materias. Manejar los conceptos. Consulta, gente, con respecto a estas propiedades. No, Profe, ninguna. ¿podrías Profesor. repetir el número 4? El número 4. Sí, perfecto. Perfecto. Vamos a suponer que x es igual a menos 2 e y vale 10. Entonces, lo que me dice es que menos 2 dividido 10, ¿verdad? Es igual a menos un quinto, ¿verdad? Simplifico eso. Menos un quinto. Y aplicando propiedades de valor absoluto, me va a dar un quinto. Ok. Por otro lado, voy a poner valor absoluto de menos 2 dividido valor absoluto de 10. Esto entonces va a ser igual al valor absoluto de menos 2 es 2. El valor absoluto de 10, como 10 positivo, es 10. Simplificando, me va a dar 1 sobre 5. ¿Verdad? Y fíjense acá, ¿cómo son? Igualito. Bueno, iguales son los números, ¿verdad? Las letras no, ¿verdad? Entonces, me da lo mismo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere decir esta parte, ¿verdad? Que de repente se da esto es la razón de dos números, valor absoluto de razón de dos números negativos o de un número positivo. ¿Verdad? El resultado siempre va a un valor positivo. ¿Te quedó un poco más claro este? Sí, profe, ahora sí. No vi nomás que era arriba absoluto y abajo absoluto. Pensé que eran el mismo valor absoluto para la fracción ya. No, separado. Sí, sí. Eso no es. Gracias. ¿Cómo que está separado? Ya. Bien. Entonces, de esta forma queda, ¿verdad? Y que ahora pues es 98. Entonces vamos a ir. No, acá vamos a cortar por hoy porque ustedes tienen álgebra, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, voy a marcar acá para que el Inge continúe, ¿verdad? Entonces,